Buenas noches. Decía, esto quedará grabado en el sitio nuestro, en el de carmelitasdetv.org. Entonces tenemos ya hoy Fe y Cultura número 11. Fe y Cultura número 11. Y debo decir que con gran alegría y orgullo me permito presentarles este evento. El tema es el estado de nuestras carreteras, casi decir que la tragedia de nuestras carreteras. Y se agrava cada vez más con este invierno tan largo, tan prolongado. Entonces vamos a ver un poquito el origen de esas carreteras, el estado actual y sobre todo las posibilidades, las perspectivas de un correctivo. Esto no puede ser a corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo, por dónde puede ir. Nos estará acompañando como ponente invitado nuestro amigo y hermano, el doctor César Hidalgo. Actualmente es director de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Medellín. César, cuando era estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional, trabajó varios años con nosotros en nuestro taller de artesanías en la Casa Cural de Medellín, cuando ese trabajo era nuestro único sustento de vida. Y así César se ayudaba en sus estudios y colaboraba también con los gastos de su casa. Antes había participado en el movimiento de universitarios del 12 de octubre y con unos compañeros fundaron y trabajaron en una panadería. Terminada su ingeniería con préstamos del ICETEX, hizo su maestría y doctorado en Brasil. Y lo más importante, siempre ha sido el amigo, el hermano, el cercano. José Alejandro, quien será el moderador, es también, él es fruto de nuestros grupos juveniles del 12 de octubre. Creció con nosotros. Vive actualmente en Estados Unidos. Hace 2 días llegó a Colombia. Se encuentra en el Peñol, invitado al primer encuentro de narrativas en cuna que se desarrolla hoy y mañana. Y en donde mañana en la mañana, perdone la redundancia, desde las 8 de la mañana, José Alejandro realizará el taller, el oficio de escribir, el mundo como pretexto. Los dos, César y José Alejandro, son gente de fe, criados en ella, cristianos de base, y creo que eso basta para ver la relación entre fe y cultura. Comenzamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y adelante, José Alejandro y César. Ahora sí, bueno, para todos. No se oye bien. Se te está oyendo mal, José Alejandro. Nos alegra mucho pues que participes, que nos regalen hoy. Bueno, pero me escuchan. Sí, Yo espero. Ahora sí, ahora sí. Bueno, tengo una pierna levantada, espero no cansarme para hacer polo con la señal de internet.
No, que agradezco mucho a César que tenerlo entre nosotros de esta manera, porque siempre lo hemos tenido, no es que él llegue, él siempre está, pero tenerlo de esta manera, compartiendo lo mucho que él sabe, pues es un privilegio, ¿no? Una verdadera alegría. Y saludos a todos los que nos acompañan esta noche. Bueno, César, lo primero que queríamos preguntarte, para que arranquemos, porque hay que arrancar con algo, parece una bobada, pues, pero una carretera, ¿qué es? ¿Qué es una carretera? Y en principio, cuando comienza a construirse una carretera, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Qué es lo que hay que resolver para que comencemos a entrar en materia y a entender un poco, para que después hablemos de las complejidades y demás de lo que ya anunciaba Pedro? Cuando se construye una carretera, ¿qué es lo que se comienza a tener en cuenta? ¿Por dónde comienza una carretera? Bueno, listo. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos. Un saludo muy afectuoso. Como decía Pedro, pues ustedes son mi familia y muy orgulloso pues, de poderles compartir algo de lo que he venido aprendiendo en este tiempo y ojalá pues sea ameno y constructivo el rato que vamos a pasar aquí. Entonces, la pregunta, pues realmente yo hablaría más que de una carretera, porque realmente la carretera es solo uno de los muchos tipos de vías que hay, de los caminos. Deberíamos relacionarlo más con los caminos, es decir, ¿para qué es un camino? ¿Para qué es una vía, sea marítima o sea a través de una vía fluvial o en este caso vías terrestres? Pero realmente el objetivo de un camino es conectar dos puntos, es permitir que las personas, las mercancías o los animales se puedan desplazar de un punto a otro en las mejores condiciones posibles. Y cuando ya pasamos, entonces ahí tenemos caminos de distinta índole, caminos peatonales, ya hablábamos hace un rato que desde hace muchísimo tiempo, desde la prehistoria y de la épocas antiguas, pues realmente muchos imperios y muchos reinos pues ya tenían unos caminos o unas rutas de conexión muy importantes. Gracias a eso, pues un imperio como el romano pues se logró sostener durante tanto tiempo, y otros imperios que estaban más escondidos, como el Inca, los aztecas y otros, pues también lograron prosperar de una manera fenomenal en unos ambientes bastante complejos como en el que hoy vivimos. Entonces, finalmente, el objetivo de una carretera pues, es conectar dos puntos. Y tenemos varios tipos de carreteras. Así como tenemos diversos tipos de caminos, podemos tener un camino que solamente se puede usar para peatones, bien sea por lo estrecho o bien sea por las condiciones topográficas del terreno. También hay otros que solo se pueden usar a caballo, hay otros que son para vehículos ligeros. Y ya cuando hablamos de carreteras, pues es un asunto en el cual debemos garantizar que los vehículos, automóviles, camiones y otros de autopropulsados, pues se puedan realmente mover con facilidad por esas rutas. Entonces hay una gran cantidad de cosas que tenemos que analizar antes de poderla construir. Lo primero, pues, es buscar precisamente cuál es la distancia más corta entre los dos puntos. Claro, siempre en la matemática y en la geometría nos dicen que el punto más próximo que el camino más corto entre dos puntos es una línea recta, pero eso no siempre en las carreteras no es verdad. Es decir, solamente es cierto cuando el terreno es completamente planito, pero cuando tenemos un terreno como los nuestros, entonces necesariamente el camino más corto no es la línea recta. Por el contrario, nosotros a veces tenemos, por ejemplo, solamente aquí en Antioquia, para ir de Medellín a Río Negro, pues tenemos que subir unos 1000 metros más o menos con respecto al nivel del mar y en una distancia muy pequeña. Así que si hiciéramos Las Palmas, la vía Las Palmas en línea recta, uniendo a San Diego con el corregimiento Las Palmas o con el aeropuerto, pues nos daría una carretera con una pendiente para subir caminando básicamente. Por ahí no podría moverse ningún carro. Entonces,
el principal reto o lo primero que hay que identificar, y que en eso eran muy buenos los españoles, es identificar precisamente cuál es el camino más descansado, más bien ya no es tanto el más corto, sino el camino más descansado que permite esa conexión. Entonces, aquí en Medellín hay muchas calles empinadas y uno la piensa dos veces para moverse por ahí. Y en Manizales también hay unas buenas muestras de eso. Sin embargo, uno va buscando, como decíamos ahora, lo mismo hacen los animales, pues los caballos y las vacas, ellas van comiendo por un camino que les facilite la vida, no se meten a contrapendientes, eso lo hacemos los humanos, porque mantenemos mucho afán, pero los animales son más, tienen un poco más de paciencia y se van yendo por donde se los permite la topografía. Entonces un criterio importante es buscar el camino de menor gasto energético. De pronto, hablándolo, haciendo para quienes ya estudiaron física hace mucho tiempo, hay una cosa que llama el trabajo. Es decir, ¿cuánto trabajo hace uno moviéndose? Entonces, hace mucho trabajo cuando en dirección contraria a la fuerza que está actuando, se desplaza mucho. Entonces, si uno está subiendo en una ladera, pues está en contra de la gravedad, está soportando el peso, así sea el propio, y por eso uno se cansa mucho caminando en laderas. En cambio, esa misma altura, tal vez para hacerla de una forma más lenta y más descansada, haya que dar muchas vueltas para poder llegar al mismo lugar. Por eso se observa en las laderas, en las montañas nuestras, que a veces la carretera, estamos arriba en el Boquerón, luego a las 2 horas apenas vamos por la mitad de la montaña y al atardecer estamos llegando al pueblo en la parte inferior. Entonces eso es una cosa, digamos, de pura lógica, de un conocimiento que no necesita ser pues, realmente un ingeniero para entender eso, pero sí lo que hacemos los ingenieros, o se hace en la ingeniería, es tratar de que ese trazado más descansado que se puede encontrar, pues se pueda desarrollar en anchos suficientes para que puedan circular los vehículos, que tenga la capacidad necesaria para que una cierta cantidad de vehículos se puedan mover en un cierto tiempo allí. Y hay muchas cosas que se tienen que estudiar, pero lo principal es identificar esa ruta que nos va a conectar esos dos puntos objetivos con el camino más descansado y tan corto como sea posible. César, y parece pues como bobada, pero así como se sube hay que bajar, y el gasto energético mayor subiendo es un riesgo terrible bajando. Claro, y lo vemos en las carreras ciclísticas. Por ejemplo, cuando vemos los ciclistas subiendo con la lengua afuera hasta el premio de montaña, que a diferencia de Colombia, por ejemplo, en otros países, eso se hace en carreteras que no tienen tránsito, pero luego la bajada efectivamente es la parte riesgosa. Entonces ese es otro aspecto importante que hay que considerar, y no solo la pendiente, sino también las curvas. Es decir, como estamos buscando el camino más descansado, entonces nos vamos acomodando a la topografía tanto como sea posible. ¿Eso a qué nos lleva? A que la vía no sea recta. La vía se tiene que ir acomodando a la sinuosidad de la topografía, a evitar los obstáculos más grandes, por ejemplo los ríos. Hay que buscar el lugar donde sea más estrechito, que es lo que se llama un ponteadero o un vado, es buscar dónde se pueda hacer ese paso sobre los ríos con el menor riesgo y con la mayor facilidad. Entonces también se busca, entonces a veces yo voy a conectar a Medellín con Caucasia, entonces un paso obligado, ¿cuál era? Ir por Santa Rosa, porque ahí estaba el obispo, pero ya no hacemos eso, sino que a veces hay que buscar, por ejemplo, dónde el río Grande o el río Chico está más estrechito, para que el puente que haya que hacer sea el más corto, claro, para que sea efectivamente una obra fácil de construir y que alcance la plata. Entonces, pero finalmente hay una serie de aspectos que hay que considerar ahí. ¿Con qué velocidad puede bajar subir es, digamos, se autocontrola? Es decir, cuando se va subiendo hay un control natural que es la gravedad,
pero en la bajada esa gravedad se vuelve una aceleración y ahí sí empezamos a peligrar, porque primero pues, se pueden aumentar mucho las velocidades, empiezan a tener problemas para el frenado y finalmente en las curvas, que también tienen una serie de criterios para poderlas diseñar, entonces las curvas ya empiezan a ser difíciles de controlar. Por eso en los velódromos vemos que los velódromos, los ciclistas van dando vueltas y cuando van muy rápido se tienen que subir a la parte superior de las pistas. En una carretera es difícil volverla así, entonces lo que hay que hacer es limitar la velocidad. Entonces lo que se hace, igual se le da una cierta pendiente, pero no puede ser muy grande, eso se le llama peralte, pero eso es el objetivo de eso es que cuando llegue un carro con una gran velocidad pueda hacer la curva sin salirse de la misma. Entonces hay una gran cantidad de aspectos que hay que estudiar allí, aspectos de física, de geometría. Entonces realmente el diseño de una vía primero es geometría, luego es algo de física y ya los materiales vienen por añadidura, porque una carretera puede no ser pavimentada. Enseguida les muestro un montón de fotos de vías de nuestro país que pues en Colombia en este momento, pues un dato, hay aproximadamente 11.000 kilómetros de carreteras. La mayoría de ellos, aproximadamente 8.000, es lo que llaman las vías terciarias, es decir, esas vías que van a las veredas, que van de los cascos municipales hacia el campo, que se acaban durante una época como esta. Pues yo creo que todos los días vemos en las noticias las dificultades grandes que hay en muchas zonas, y solamente hay 2.000 kilómetros de carreteras que se pueden considerar lo que llaman, en Colombia las vías se dividen en 3 categorías, las principales o primarias, las secundarias y las terciarias. Las vías principales o troncales o primarias son las que unen capitales de departamentos, es la Medellín-Bogotá, vamos desde Medellín hasta allí, hasta el eje cafetero y a la costa, etcétera. Son las rutas a las que el gobierno y el Estado pues se supone que les debería meter más recursos y a veces no es así, pero digamos que filosóficamente así es. Las secundarias, pues para tener también una idea, son aquellas vías que conectan 2 municipios, ya no las capitales, sino a 2 municipios. Entonces, pues, una vía que va desde Puerto Berrío hasta San José del Nus, esa puede ser una vía secundaria, a menos que por algún motivo también haga parte de una vía que vaya de Medellín a Bogotá, pero de resto siempre va a ser una vía secundaria. Y esas terciarias, que es la mayor parte que constituyen la mayor parte de las vías en Colombia y las que afectan más a las comunidades más necesitadas, pues son las que se denominan vías terciarias. En su mayoría están en tierra, lo que les decía, es decir, una vía o una carretera lo único que necesita es realmente generar la topografía para que los vehículos se puedan mover con cierta facilidad. César, ¿qué te parece si vamos viendo las fotografías y a propósito de ellas vamos explicando, nos vas contando? Sí, yo inclusive estas que son de las vías terciarias las voy a colocar solo, están en internet, yo solo es para ilustrar porque no las quise poner en una presentación porque realmente hay demasiados casos y es solo para ilustrar un poco la situación de lo que es esa realidad en los municipios y en las zonas más distantes, porque uno a veces se revuelca porque la vía pavimentada, pues uno va entonces yo voy de Medellín a Manizales y hay un para y sigue y ya me da rabia, ¿cierto? Pero realmente hay situaciones en las que eso es nada comparado con lo que tiene que sufrir la gente. Pero digamos pues, César, que evidentemente es un hecho. Sí. Que ¿Estás viendo las...? Sí, estamos viendo. Bueno. Para que nos vayas explicando. No, que te iba a preguntar que evidentemente es un problema, digamos, un reto mayor en las características topográficas de nuestro territorio, particularmente de la zona andina y pues especialmente Antioquia. Es decir, que el retraso y las dificultades que tenemos de vías tiene que ver también con las exigencias que supone en nuestro territorio, ¿no? Por supuesto, es decir,
cuando uno hace críticas, pues las debe hacer de forma moderada. Hay unas condiciones difíciles de Colombia, no solamente por la topografía, obviamente tenemos tres cordilleras con una topografía muy agreste, pero también hay que ver que no hemos sido lo suficientemente hábiles para adaptarnos a ella. Lo hacían mejor nuestros antecesores. Ahí vemos imágenes a la derecha. Son exageraciones o son las zonas más difíciles, pero uno pensaría, no, eso no pasa sino en los llanos orientales, ¿no? Eso pasa en todo Antioquia, en todas partes del país, y por eso hay una gran preocupación, porque en estas temporadas de invierno todas las zonas de Colombia entran en crisis. Entonces, el poder hacer el tránsito con los productos agrícolas desde su zona de producción hacia las zonas donde se deben distribuir, pues realmente se vuelve una odisea, porque muchas carreteras están en una condición como esta. Digamos un número reducido, un número menor, están como esta otra, que tienen un tratamiento que se llama un afirmado. Simplemente se hace la vía para evitar que se llene de pantano o de barro durante las temporadas invernales. Se le coloca un material que no sea tan susceptible a eso, una grava y arena, para que cuando llueva simplemente no se vuelva lodo y los vehículos puedan andar. Pero lo que debería ser el ideal es que todas las carreteras deberían estar como esta. ¿Por qué? Porque es el deber ser. Precisamente para que haya equidad y haya prosperidad en muchas zonas, lo de que se debería buscar es que todas estas carreteras, por pequeñas que sean o por poquitas personas que conecten, puedan garantizar que durante todo el año y todas las épocas se puedan conectar. Actualmente hay unas metodologías o algunas técnicas que están usando en el gobierno, en el Estado, para mejorar esas vías un poco, que es lo que llaman la placa huella, que es esto que vemos aquí en la imagen. Tiene unas ventajas, unas propiedades, pero realmente es bastante costoso digamos que es más costoso que el asfaltado incluso. Sí, señor, sí, exactamente. Entonces, a veces buscando soluciones que parecían baratas, porque lo que pasa es que parecían baratas o han sido económicas cuando alguien para entrar a la finca hace esos rieles. Entonces, eso es baratísimo. ¿Por qué? Porque solamente hacen los pedacitos y los rieles. Pero cuando se le hace esta carretera a una comunidad, que por ejemplo ahí como se ve en la imagen, puede haber muchos carros que pueden circular allí, entonces va a haber carros de ida y de vuelta, y ese sistema ya no funciona para eso. Entonces le tienen que empedrar, tienen que hacer cunetas y otras cosas, pero finalmente ese sistema no era para eso. Y cuando ya se llena de camiones, eso se empieza a desbaratar. ¿Por qué? Porque no está realmente pensado para ese tipo de tránsito. Entonces se ha vuelto, digámoslo así, el caballito de batalla de muchas administraciones. Entonces el gobierno saca pecho ahora, pues que están inaugurando cuanta cosa se les imagine, pues sacan pecho porque han hecho no sé cuántos kilómetros de placa huella, y eso es un paliativo y sirve para vías con muy bajo volumen de tránsito, pero en ocasiones ya lo están haciendo, es para carreteras que se sabe que van a tener problemas a corto plazo, pero es lo que están tratando de promover, y los alcaldes y las comunidades y algunas entidades territoriales son felices haciendo de ese tipo de estructuras porque es muy fácil tener variación en los precios. Es decir, muy fácil, como están haciendo concreto, entonces el concreto que aquí a la salida de Medellín vale 500.000 pesos el metro cúbico, en una ciudad más distante o en un pueblo muy distante puede valer 1.200.000 o algo por el estilo, pero como es ese material o nada, entonces se puede prestar para muchas cosas, pero obviamente sí. No, que te iba a hablar, pero si quieres ahorita en un momentito, para cerrar un poco esta primera parte, que es más técnica, te iba a hablar del componente de corrupción, que es muy, muy alto, muy importante en las obras de infraestructura del país, y que explican en parte el retraso, porque todo se multiplica muchas veces, y un buen ejemplo de eso es lo que nos hemos tardado para construir, por ejemplo, el túnel de la línea. Pero antes de hablar de eso, que es un tema grande, yo te quería preguntar por el manejo de los taludes, porque una de las, digamos que las
de los recursos de construcción de carreteras más frecuente es el de hacer cortes en la montaña para mandar las carreteras. Sí. Pero resulta que, según yo he escuchado, cuando he abordado el tema, es que los taludes son como una cicatriz que no termina, o mejor, una herida en la montaña que se tarda mucho en cicatrizar, incluso puede tomar décadas, y esos taludes siguen, digamos, sangrando, por llamarlo de alguna manera, por metaforizarlo, y lo que supone es, por ejemplo, en el caso de la vía a Las Palmas, que subía al aeropuerto, es una vía que tenía frecuentes problemas de taludes. Explícanos un poquito el concepto de taludes y cómo ese recurso se ha ido superando ahora con la construcción de viaductos. Sí, pues precisamente están viendo un video. Sí, señor. Bueno, eso es un video promocional de la vía Pacífico 1, de la concesión que va a conectar finalmente a Amagá y Caldas con Bolombolo, para poder conectar ahí con la vía Pacífico 2, que conecta con La Pintada, y luego algún día, cuando Pacífico 3 termine, pues llegaremos oportunamente a Manizales y a otros lugares ahí que nos interesan. Pero entonces, ¿cuál es el asunto con los taludes? Precisamente en unas montañas como las que ven ahí en la topografía, en las imágenes, realmente hay solo 3 posibilidades para hacer una carretera o un camino. Una es lo que les contaba ahora, de irse por todo el borde de las montañas, que era lo que hacíamos hace muchos años, pero precisamente porque había posibilidades de que los vehículos, no había mucho afán, entonces no importaba si para ir de Medellín a Santa Fe de Antioquia se gastaban 5 horas, pero finalmente, o sí importaba, pero no había otras alternativas. Entonces, cuando ya queremos que aparte de conectar, también lo hagamos de forma más rápida y que puedan caber más vehículos, entonces las opciones se van limitando. Ya no nos podemos acomodar a toda la topografía, a todos la sinuosidad que puede tener la montaña. Entonces nos toca de alguna manera acomodar el trazado que hemos hecho en el papel. Entonces en el papel trazamos estas curvas con un compás, hacemos las líneas rectas con una regla, y eso no es compatible con la montaña. Entonces finalmente termina habiendo 3 posibilidades también para eso. Una es hacer estos cortes grandes que vemos allí, que hay que hacerles unas obras de contención. También lo que mencionabas ahora, hacer viaductos, que aquí en estas imágenes también hay varios, hay algunos puentes. Y finalmente la otra opción es hacer túneles. Entonces aquí en estas imágenes vemos cómo va a quedar esa carretera, cómo está quedando, porque realmente los taludes que se están afectando ahí son monumentales, no es cualquier cosa, son taludes tranquilamente de 50, 60 metros, y todo eso se puede hacer. Claro, hay tecnología, hay desarrollos técnicos para manejarlo. Lo que nunca habíamos hecho en Colombia hasta hace algunos años es precisamente eso. Cada que se hacía un talud, se dejaba sin tratamiento, no se le tomaban las medidas adecuadas, que en estas últimas obras que llamamos lo que se denominan 4G, ya se está haciendo un tratamiento de mayor capacidad, se está procurando. César, esos candados, perdóname que lo llame candados, esos amarres, ¿qué son? Que solamente son unas placas, y yo los entiendo como candados, para afirmar, para amarrar. Sí, explícanos un poco eso. Esos anclajes, en realidad son anclajes. Entonces, ¿qué se hace? Es como coser el terreno. Entonces, lo que se hace es que se hace una perforación en la montaña, se coloca un cable hay que calcular qué longitud tiene el cable, de qué diámetro es el cable, qué material, para que por allá atrás, en la roca de ser posible, lo podamos amarrar. ¿Y con qué lo amarramos? Le aplicamos un pegamento y el cable se amarra a la roca, para que luego este candado que se ve en la cara, pues esa placa, que se denomina un dado de reacción, pueda, en conjunto con el cable, entonces con el cable se le va a transmitir la fuerza a la parte posterior de la montaña, todo ese concreto que le tiramos ahí al talud, que ahí se ve, en la imagen se ve que todo está cubierto de concreto, ese concreto más los dados y el cable
se van a encargar de que ese talud no se caiga. Eso es para eso es, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos amarrando el talud a la parte posterior de la montaña. Ha habido algunos accidentes, precisamente aquí en Pacífico 1, recientemente han mostrado que ha fallado algunos de estos taludes, pero realmente son relativamente confiables. Toda obra es falible, pero realmente se está haciendo un trabajo que a mi gusto a veces es exagerado, que son demasiada altura para esos taludes, pero también se busca en ese tipo de trabajos un cierto equilibrio entre el costo-beneficio, hacer solo túneles, que es el camino que han emprendido en algunos países como en Suiza y en algunos países escandinavos. Es bastante costoso, pero dependiendo el ingreso per cápita puede ser la mejor inversión. Y la otra es combinar con los viaductos, como hacen también en algunos países de Europa, donde básicamente hacer taludes como estos son prohibidos. No se entiende no se tiene dentro de las posibilidades hacer un talud de estos que interrumpe todo. Simplemente pensando ya no solo en la parte de ingeniería civil, sino también en el mundo, en la parte ambiental, pues realmente hacer una herida de estas genera todas las interrupciones del mundo, no solamente para la fauna, para la flora, sino que también las comunidades que vivan ahí en esa región y que habitualmente caminaban y se movilizaban a través de esas laderas, ya no lo van a poder hacer porque esa vía de 4 carriles les va a impedir. Nos hemos acostumbrado a escuchar sí, que Antioquia tiene los túneles más largos de Sudamérica. ¿Eso es tan cierto o no? El último de los cuales, según yo lo entiendo y lo crucé, me quedé impresionado, es ese que va a Cisneros o que pasa por la vía Cisneros, que baja al Magdalena. Es realmente un túnel monumental. Sí. Nos estabas contando que los túneles son muy costosos y hay un costo adicional que es como un costo ambiental. Háblanos un poco de los túneles como recurso de construcción de carreteras. Sí, realmente los túneles son las obras que tienen menos impacto ambiental, obviamente perceptible. Hay que tener cuidados porque si hay evidencias de que algunos túneles han servido de drenaje para que se secaran quebradas, para que algunas fuentes hídricas se perdieran, pero realmente existe tecnología y conocimiento como para evitarlo, para mitigarlo y llevarlo a unas condiciones muy, muy manejables. Que esa fue, por ejemplo, en realidad en este momento el túnel más largo en Colombia es el túnel de la Línea. El más largo de Antioquia sigue siendo el túnel de Oriente, que mide 8 kilómetros, el de La Quiebra está apenas por los 4 y punta. El que va a quedar ya en la corona aquí en Antioquia es el del Toyo, que apenas lo están construyendo ahí yendo hacia Urabá. Sí. Pero en este momento el que está punteando en el ranking es el túnel de Oriente, por lo menos en lo que respecta al departamento de Antioquia. Pero eso es, digamos que cuando se refieren a ese ranking se están hablando de túneles carreteros, porque realmente hay túneles mucho más largos en otras aplicaciones, por ejemplo para transporte de agua y de otras cosas, hay túneles, y en minería hay túneles mucho más extensos, pero para transporte sí son los más largos actualmente. ¿Qué ventajas tienen? Pues tienen muchísimas. Lo primero es lo que veíamos ahí en esas imágenes. Esos cortes que van a permanecer, como decía ahora Alejandro, que van a permanecer sin cicatrizar. Esas grandes heridas no se van a poder cicatrizar fácilmente, van a estar recordando durante mucho tiempo que se rompió el equilibrio. Entonces todos esos anclajes que le pusimos allí para lograrlo, todo eso tiene una cierta vida útil. Entonces un cable de acero se corroe, ese concreto se puede dañar por ciertos factores ambientales,
Mientras que los túneles por lo general están muy resguardados de ese tipo de fenómenos. Entonces un túnel con toda seguridad va a ser más durable, es más seguro inclusive para temas de tipo, llamémoslo, de orden público, de terrorismo. Entonces sirven de refugio en caso tal, pero realmente el asunto es que son costosos. Entonces cuando se hace el balance para poder viabilizar una obra, en este momento a estas carreteras de cuarta generación le pusieron bastantes túneles, que hace 20 años eso sería impensable. Por eso Las Palmas va dando las vueltas que dan, pero ahora le hicieron el túnel para el aeropuerto y eso quedó una belleza. En 20 minutos estamos en Río Negro sin mayores dificultades. Entonces las técnicas existen, lo sabemos hacer. Yo estoy seguro que existen los recursos, lo que ha faltado a veces es imaginación, pero estas vías, por ejemplo, la vía que se llama Pacífico 2, la construyeron en tiempo récord. Hicieron ese tramo y los otros dos están todavía empezados. ¿A qué se debe eso? A cuánto dinero pongan sobre la mesa. Es decir, si hay bastante dinero en la mesa, los ingenieros somos capaces de hacer esas cosas en buenos tiempos. Ya lo han demostrado en otros países, haciendo túneles mucho más complejos, haciendo puentes muchísimo más difíciles, y sin embargo se hacen desde que haya la voluntad para poner los recursos donde se deben poner. Es decir, este auge que hay ahora de estas carreteras grandes, aquí en Antioquia sobre todo, pues yo creo que no se hubieran logrado si no se hubieran metido pues de lleno los políticos hace 10 años a gestionar esos proyectos. Eso necesita ese tipo de mirada de quienes toman las decisiones, pero mientras la realización de estas vías, las decisiones las tomen personas muy timoratas, con mucho miedo a los retos, porque esos taludes, por ejemplo, que veíamos ahora, eso es un reto tenaz. Eso, uno como ingeniero, firmar esos planos, a uno le da un poquito de temblor en la mano, esa firma queda borrosa. Pero finalmente para eso hay gente capaz, hay gente que ya está muy bien entrenada en eso, y no deberíamos tener miedo ni a los túneles ni a los puentes largos. Por ejemplo, en esas mismas imágenes veíamos ahí unos puentes que dan vértigo, porque tienen tranquilamente 200 metros de altura. Entonces y son obras muy bonitas, muy retadoras, y creo que nos van a permitir en el corto plazo, ahí sí, tal vez lo alcancemos a conocer, a viajar en ellas, porque ya les falta algo así como un año a algunas de ellas, entonces no están tan distantes. César, nos estamos tratando de actualizar de un déficit de muchos años, de décadas, de más de 50 años, con unas carreteras que hasta hace poco las que teníamos era para un país y para un tráfico vehicular de hace 50 años. En términos del desarrollo, ¿dónde vamos a quedar con estas nuevas actualizaciones en carreteras? ¿En qué términos quedamos? ¿Cómo ves la cosa? Sí, yo pienso que todavía quedamos, nos estamos desatrasando, pero todavía nos va a faltar bastante para ponernos al nivel competitivo que se requiere. Y hay varios problemas asociados al asunto, y es que aunque estamos haciendo carreteras mucho mejores que las que teníamos, pues rápidamente se están llenando. Rápidamente se llenan, ya lo vemos en lugares como aquí en el oriente antioqueño, es decir, fácilmente la doble calzada Medellín, el Santuario, en un fin de semana se colapsa, a pesar de que es doble calzada, tiene doble carril, y hay un problema que está asociado con eso, que ya lo mencionabas ahora, y es que hay muchas comunidades que se van asentando al borde de las carreteras. Y ahora que estás en Estados Unidos, pues las carreteras que llaman autopistas, pues realmente una autopista, nosotros aquí, ¿cuántas autopistas tenemos? En realidad, la semana pasada estaba participé en un encuentro en Bogotá con una del Invías, y un ingeniero ya muy veterano decía que en Colombia realmente no hay ninguna autopista, porque lo que llamamos autopista, bien sea en Bogotá o aquí en Medellín, pues eso era una autopista hace 40 años o 50.
pero hoy día es simplemente una carretera distribuidora. ¿Y es por qué? Porque realmente no hemos reservado los espacios de las vías. Por ejemplo, la trocha que tenía el ferrocarril hace un tiempo, esas trochas, ese derecho de vía está totalmente invadido por viviendas y por otro tipo de actividades. Y lo mismo le pasa a las vías, construyen una doble calzada e inmediatamente empiezan a vender los lotes al lado. Entonces entonces las velocidades con que pueden andar los carros realmente se empiezan a limitar, porque cuando construyen un colegio, pues hasta eso se hace. Entonces cuando construyen un colegio al lado de la doble calzada Medellín-Bogotá, ya mató la vía. Ese colegio mata la carretera, es decir, no es compatible tener un colegio al lado de una carretera que decimos que es de altas especificaciones. ¿Por qué? Porque entonces, como hay un colegio, entonces hay dos alternativas: o se pone un semáforo o varias alternativas. Se pone un puente peatonal, pero si ponen el puente peatonal la gente no lo usa, entonces es mejor poner un policía acostado o poner un semáforo o algo que efectivamente garantice que los estudiantes o los niños puedan pasar la vía. Entonces hay una desconexión entre muchas cosas. ¿Sí? A veces se planean las vías, se hacen, pero luego los otros que tienen que ver con el asunto permiten que haya o que no se preserve la posibilidad de que esa vía se pueda actualizar en un futuro cercano. Si vemos en Estados Unidos, alrededor de una autopista de esta no hay nada, absolutamente, ni siquiera árboles. ¿Por qué? Porque es que si usted va a 100 kilómetros por hora y ahí está el árbol o hay un poste o cualquier cosa, ahí se mata el paciente. Entonces por eso nosotros vamos a quedar en un término más o menos medio. Este mismo ingeniero decía que aunque se han construido muchas carreteras, ponía el ejemplo de de Bogotá-Girardot, pues que es una carretera que la ampliaron, creo que le hicieron tramos de doble calzada y otras cosas. Entonces él decía que aunque se volvió doble calzada, que se aumentó la capacidad, pero que la velocidad de la vía es la misma. Antes era 40 kilómetros y hoy todavía es 40 kilómetros, a pesar de que se duplicó la calzada. ¿Y es por qué? Porque precisamente como hay tanta gente alrededor de la carretera, entonces esos pasos por los pueblos, todo eso hace que las carreteras pues queden más o menos, sirven para conectar un pueblo con otro, una ciudad con otra, pero no para darle la competitividad que el país necesita. Entonces, para que realmente los productos que salgan de Medellín o de Manizales lleguen de forma económica hasta los puertos, bien sea de Cartagena o ahora que van a hacer el de Urabá, que lleguen a precios competitivos y le generen más riqueza al país, pues todavía hay un retraso ahí, por lo menos en volumen. Claro, vamos a llegar mejor, con toda seguridad se ganó con respecto a lo que había hace 10 años, pero todavía para los retos que tiene que le representa a Colombia, sacar sus productos y a los industriales y a cualquiera, sacar sus cosas para venderlas a buenos precios en el mundo, va a ser difícil. Igual nosotros siempre nos escudamos en que producimos lo mejor, entonces el mejor café, las mejores textiles, pero finalmente cuando un comprador coge un café de Brasil a 50 centavos y el de Colombia a $2, pues yo creo que tranquilamente se toma la pasilla de Brasil sin protestar mucho. Y lo mismo pasa con las cosas que fabricamos. Entonces ya el hecho de que la mano de obra colombiana sea más pulida y otras cosas a veces ya no es suficiente para garantizar el impacto. Tenemos que volvernos mucho más competitivos y seguramente terminan estas vías y ya vamos a tener que estar pensando en la sexta generación, porque ya no va a ser suficiente. Y si no, lo que va a suceder es que toda la industria va a terminar emigrando hacia lugares de la costa, porque la competitividad de muchas empresas en el interior pues se ve limitada por estas dificultades de movilidad. Claro, un ejemplo de todo lo que has dicho podría ser, pensaba yo en la integralidad, ¿no? Que un puente tan impresionante, entiendo que es el puente intraurbano más grande del país, el de la 4 Sur, se atasca porque excede el tamaño, lo que propone como estructura,
a las vías que lo reciben, ¿no? Claro. Son muy pequeñas. Entonces, sí, claro, es como tratar de meter un sofá por una ventanita. Sí, eso es entonces la cosa es que a veces, entonces miren, entonces esos son los ejemplos típicos de lo que a veces se hace por esos indicadores. Es decir, ¿para qué necesita usted el puente más grande o el túnel más largo si realmente no resuelve todo el problema integral? Que es lo mismo que pasa con algunos de nuestros túneles. Por ejemplo, el túnel de Oriente, por no ir muy lejos. Ese túnel, pues, es un solo tubo. Eso a nivel mundial, eso está prohibido. Es decir, no es posible usted tener un túnel con un solo tubo. ¿Por qué? Porque en el momento en que haya un accidente, ¿para dónde cogen? Pues ahora ahí quedó un túnel auxiliar para ese tipo de accidentes, pues entonces los vehículos no van a tener por dónde. Entonces hay cosas que hacemos y cada vez mejoramos algunos asuntos, pero siempre nos quedan faltando cositas. Ahí yo les voy a ir mostrando algunas fotos de lo que hablábamos inicialmente, que son los deslizamientos. Entonces nuestras carreteras, muchas de ellas, además de lo que ya hablábamos ahorita, del trazado, de los materiales, pues siempre están expuestos a cosas como estas, porque a diferencia de lo que están haciendo en las vías 4G, por ejemplo, esto fue en Las Palmas en el 2009, ahí no hicimos esos tratamientos, y hoy se están haciendo precisamente porque se aprendió la lección ahí con muertos y con heridos. Entonces a veces no aprendemos de lo que ya nos han enseñado en otros lados, sino que tenemos necesariamente que esperar a tener fatalidades para ir cambiando nuestro modo de actuar. Bueno, ahí simplemente yo les voy a mostrar que el tema de los deslizamientos, pues aunque no es solo para carreteras, pero realmente Colombia, cuando llueve como está lloviendo en estos días, pues todo se mueve. César, una conclusión lapidaria me parece es que nuestras autopistas son utopías, ¿no? Pues en la definición de autopistas que hay en Estados Unidos, sí, y en otros lugares de Europa, pues es decir, que en Alemania la velocidad pues que no haya velocidad límite, pues significa que hay unas carreteras excelentes, ¿cierto? Porque aquí muchas veces el límite de velocidad hay que marcarlo es precisamente porque hay muchas curvas. Entonces, en la medida que haya muchas curvas y que las curvas no sean lo suficientemente largas, realmente autopistas no vamos a tener, salvo pequeños tramos, unos cortos tramos. Por ejemplo, en este momento en la Ruta del Sol, lo poquito que se ha construido por esos problemas de corrupción que mencionabas hace un rato, realmente es en la única parte donde uno alcanza a ver que hay unos tramos de la carretera donde los usuarios pueden viajar tranquilamente a 110 o 120 kilómetros por hora sin irse a estrellar con un poste o con un árbol. Ya el problema son las vacas. Sí, o con un burro, o con una vaca, o con un grupo de niños al borde de carreteras que van para su escuela. Exactamente, esa es la otra cosa. Es decir, entonces por eso el pensar en autopistas con esa definición en Colombia, más que una utopía, creo que es una falacia. Es decir, pensar que vayamos a tener ese tipo de vías cuando se abre una carretera, todo el mundo lo ve como una oportunidad de negocio. Entonces por ejemplo, ahora que la carretera no va a pasar por Bolombolo, sino que va por un ladito, entonces ¿qué va a pasar? Pues la gente de Bolombolo se va a ir para ese sitio a tratar de seguir sobreviviendo de lo que sabe sobrevivir, que es del comercio con los transportadores. Entonces realmente eso se va volviendo una cosa que para la idiosincrasia nuestra nos tenemos que adaptar. Nosotros podemos hacer carreteras mejores que las que teníamos, pero tenemos que ser conscientes que para las condiciones socioeconómicas e inclusive hasta culturales, pensar en una autopista propiamente dicha no tendría mucho sentido sin generar precisamente eso que a uno no le gusta, es decir, esa segregación, esa separación de pueblos, esa exclusividad, porque para que aquí una vía de esa se mantuviera
libre de obstáculos, pues habría que enmallarla como está enmallado el viaducto del metro. César, Señor. Bueno, invitarlos también a los que están presentes en esta sala virtual de nuestra Fe y Cultura, nuestro encuentro número 11 desde esta reiniciación de nuestra Fe y Cultura, invitarlos a que si tienen una pregunta, si quieren participar, levanten la mano o simplemente abran su micrófono, Sí. plantean la pregunta y vuelven a cerrar el micrófono para que podamos escucharnos. Así que están invitados también para que participen. Y entre que alguien participa y hace una pregunta o hace un comentario, quería invitarte, César, a que nos contaras un poco cómo es que se ocurre todo el tema de financiación de una carretera, qué es todo lo que tiene que pasar. Porque, como ya mencionábamos, uno de los grandes renglones, llamémoslo renglón, pero podríamos llamarlo precipicio, por donde se escapan, por donde se hurtan, por donde se roban los mayores recursos del país, son en estos megaproyectos cuyas cantidades de dinero son exorbitantes, y realmente ahí es donde están asociados escándalos tan catastróficos como el famoso escándalo de Odebrecht. Sí. Entonces, contanos un poquito cómo es el tema de la negociación, cómo es que se financia una carretera, y si tienes un momento también para ilustrarnos un poco en relación con los peajes. Sí. Yo he sido testigo de, bueno, y todos supongo que alguna vez, ¿no? Cómo los conductores de diferentes vehículos, servicio público y privados, insultan, increpan, maltratan a los pobres empleados de los peajes, que en realidad están cumpliendo una labor, Sí. un trabajo, pero los insultan, la gente furiosa de pagar peajes, por cierto, muy costosos. En Colombia pagamos peajes muy costosos por carreteras que son verdaderas lacras, son carreteras en pésimas condiciones. La gente tiene una sensación natural, justificada, de sentir que le están robando cuando tiene que pagar 15.000 o 20.000 pesos de peaje. Contanos un poquitico ese mundo financiero, tú que eres un experto también en el tema, porque tienes que lidiar con ese universo. Sí, pues realmente yo he estado más ausente del manejo de los dineros, por eso todavía tengo que trabajar como profesor, pero realmente el asunto es que hay una serie, hay básicamente dos formas de financiar la construcción de obra pública, no solamente de carreteras, sino de toda la obra pública en Colombia. Y entonces hay dos posibilidades. Una es lo que se denomina propiamente dicho la obra pública, que es financiada por el gobierno, por el Estado, bien sea a nivel nacional o regional. En ese tipo de financiación, el gobierno con empréstitos o con los recursos provenientes de los impuestos o de las regalías de la producción minera o cualquier otra cosa, decide hacer una obra pública. Normalmente la contratación, pues, que esa es una característica que es particular de la construcción de esas obras, siempre se ha hecho sin que el constructor tenga plata en el bolsillo. La empresa que va a construir, entonces se gana la licitación y tal, pero no tiene un peso para hacerla. Es como ir a la panadería y tener uno que pagar anticipado y esperar a que le hagan el pan, ¿cierto? Eso es más o menos lo que hace ese tipo de contratación, que ha sido la más habitual en Colombia. Es decir, que se gana el contrato, que ya recientemente inclusive con las telecomunicaciones también está pasando, que entonces los centros poblados le entregaban un anticipo a ese consorcio de 70.000 millones de pesos y no lo han vuelto a ver, ¿cierto? Eso ya, como decimos popularmente, música adelantada no suena, eso no hay, y ha sido una tradición, ¿cierto? Así tengan que comprar pólizas de cumplimiento, pólizas de seriedad, etcétera. Hay un riesgo muy alto en ese tipo de contratación, porque siempre hay o siempre ha habido plata de antemano. Eso lo han venido cambiando recientemente en la ley de contratación. Ahora ya no dan anticipos. Yo no sé por qué le dieron anticipo a esa empresa, para ese negocio y una cosa tan cuantiosa,
a sabiendas que ya para la mayoría de los contratos, así sean pequeños, el gobierno no da anticipo. Entonces, por ejemplo, si yo me gano un contrato aquí con el municipio de Medellín para hacer cualquier estudio, a mí no me dan anticipo, me van a pagar cuando entregue algo. Entonces puede ser que me paguen en 2 cuotas o en 3, pero yo tengo que entregar algo en contraprestación de ese pago que me van a hacer. Entonces, esa es la primera modalidad, todo con vía presupuesto nacional o presupuesto de las ciudades o los departamentos o de las entidades públicas, y ese dinero pues normalmente sale de los impuestos o de otro. La otra modalidad que me parece a mí que es la ideal, que es la adecuada, la más expedita, es lo que se llama ahora pues el sistema de concesión, o también una tercera que está apareciendo, que son las alianzas público-privadas, en las cuales realmente el que va a ejecutar tiene que llegar con la plata en la mano, o sea, llega con su dinero. Entonces ahí Sarmiento Angulo entra, ya entró duro ahí en Pacífico 2, también ahora mire que cuántos años hace que siempre se habla de la vía a Villavicencio, Bogotá-Villavicencio, ha tenido todos los problemas del mundo, pero ahora sí se le ve cara, ahora sí están terminando cosas. ¿Por qué? Porque se está haciendo con dinero que no es del Estado. Entonces no hay... Incluso con un asunto tan catastrófico como que se caiga un puente, el puente de Chirajara. Sí. De Chirajara. O sea, que no obstante esa pérdida, que Sarmiento Angulo dice, habrá que ver qué tan cierto es eso, que asumió él, digamos que asumió el costo de esa pérdida, aunque en principio, según su versión de los hechos, no le correspondía. Pero en fin, asumió ese costo, y la vía en efecto parece que es una vía que ya va teniendo cara. Exacto, sí, y lo mismo pasa con estas otras autopistas de 4G. Es decir, la única manera realmente que una vía se construya en el tiempo, un tiempo prudencial, y con unos costos más o menos moderados, es que ese dinero lo tenga que cuidar el que está invirtiendo. Es decir, que ese dinero, que ese dinero no venga de las arcas infinitas del Estado. Es decir, eso tiene que salir, porque ahí sí, ellos invierten, tienen que entregar la vía terminada para que les permitan cobrar el peaje. Entonces ahora ellos empiezan a cobrar el peaje, lo van a usufructuar, no sé, 20 años o 25 años, pero eso está bien. Se hizo la vía, ahora, que muy caro, lo que sea, pero eso ya es otro asunto. Pero por lo menos, si yo voy en esa vía que ya tiene unas especificaciones adecuadas, que ya se puede andar sin el riesgo de caerme a un hueco o alguna cosa, pues ya digamos que por lo menos uno dice, listo, yo pago, pero hay un servicio. El problema es con estas vías antiguas donde el Estado donde la concesión básicamente es para cobrar el peaje, porque no tapan un hueco, no pintan las rayas, las líneas de demarcación. Entonces todo eso hace que realmente uno sí diga, bueno, que maldita sea, yo pago 2 o 3 peajes para ir de Medellín a donde, por ejemplo, pago un peaje para ir a San Pedro de los Milagros, ¿no? Para ir a Manizales son como 4. Pero entonces para ir a San Pedro de los Milagros pago un peaje y esa vía no se puede casi andar. Entonces ahí sí, unos clientes que están yendo con la plata, ¿para qué están recolectando este dinero si no se reinvierte en el sostenimiento? Ahora ya la eficiencia de la utilización de esos recaudos, pues eso sí ya es otro asunto, pero realmente son los 2 mecanismos para que normalmente se utilizan para esta financiación. Ahora lo que está entrando en boga son las alianzas público-privadas, que es más o menos lo mismo de la concesión. Alguien externo llega con unos recursos, tienen que aportar dinero, el Estado seguramente también aporta una parte, pero por lo menos el riesgo ahí es compartido, no le queda todo el riesgo al Estado colombiano, al gobierno, sino que hay alguien que sabe administrar el dinero, porque indiscutiblemente tener ahí a Sarmiento Angulo o algún otro banquero administrando la plata de una obra de esas, con toda seguridad que ahí sí no se pierde un peso. Esa gente sí sabe qué hacer con el dinero y cómo cuidarlo. Entonces, mientras que los empleados públicos, pues realmente, y que la ley, por ejemplo, eso es una cosa pavorosa, yo no quiero ser funcionario público en ningún momento, precisamente porque toda la gente que trabaja en esos medios se mantiene llena de miedo. Pues no toma una decisión, pero hay que gastarse 500.000 pesos, dejan caer lo que sea
porque no se puede sacar esos 500.000 pesos, porque llega a la Contraloría, le hace primero llega a la Contraloría, luego llega a la Procuraduría, y si está de malas, también le llega a la Fiscalía, y ahí se encarta el agente. Entonces son muy temerosos, todas las decisiones se demoran demasiado, y eso sí que es un cáncer para ese tipo de obras. Esas obras se tienen que manejar de una forma muy eficiente, muy rápida, para que cuando hay un daño no se propague, no se vuelva algo crónico. César, yo sí aprovecho para preguntarte una cosa acá, que estamos en familia, sí. Pero que no salga de acá. Sí. Imagínate que me llegaron con la historia, pues vos sabés que yo me la paso buscando historias, y entonces uno rasca y rasca y aparecen cosas. Sí. Alguien me contó, pero yo no lo he podido constatar, y entonces aprovecho para preguntarle a un experto, que de cierto túnel, no te voy a decir qué ubicación, que está en construcción, las volquetas que estaban sacando el material del túnel, las estaban llevando a otro cierto lugar, porque estaban sacando oro de unas cantidades apreciables de esa tierra. ¿Vos ves eso viable, posible, o te parece un chiste? Pues la verdad no es un chiste en Colombia hay oro en todas partes, eso, y más tiene sentido, ¿cierto? Pues mire, en este momento, solamente aquí en Antioquia, en este momento hay por lo menos 5 minas de gran porte de oro, y subterráneas, por ejemplo. Gigantescas. Sí, por lo menos ahí yendo para el Magdalena Medio, sí, en la vía Cisneros, y entonces está... Así es. Entonces, ¿cómo se llama esa mina nueva? Se llama como el pueblo que se cayó, como el pueblo de Santander que se derrumbó. Bueno, pero se llama igual. Pero hay por lo menos 3. Hay otra antes de Cisneros, y ahí en ese camino hay varias. Y ahí esa zona siempre ha sido muy aurífera, es decir, esa zona ha sido minera por excelencia, todo el Bajo Cauca, y se sabe que el batolito antioqueño, que es la principal formación rocosa ahí, tiene oro en cantidad. Entonces no sería de extrañarse que en una excavación de esas de pronto se encontrara, pues, han encontrado huacas haciendo una escuela, no van a encontrar un poquito de oro en esas excavaciones profundas. Pues yo creo que es factible, claro, es factible. Que además claro, que es exploración profunda y sin timideces, pues son volúmenes de tierra, claro, extraordinaria, sí, y aprovechan. ¿No? Y que además sabemos que hay vetas de oro ahí cerquita. Exacto, exacto. Que estuviéramos hablando de algo distante, ¿no? Pero es que ahí hay mucho oro en esa zona, pues tanto así que están todas esas minas, tienen seguridad toda la que quiera, pero están en el medio de la nada, y eso, ahí no llega nadie. Y unas concesiones internacionales, sí, con unos capitales, sí, extraordinarios. Ahí sí que sería cierto, pues, que construir carreteras en Colombia es una mina de oro. Bueno, no sé quién tenga preguntas para que participen o inquietudes. Yo quisiera, de todas maneras, plantear un asunto que me parece importante, César, y yo no quería dejarlo pasar. Yo no sé si plantearlo de una vez o esperar un momentico a ver si alguien tiene una pregunta sobre los particulares, sobre los asuntos que hemos estado conversando, antes de pasar a un tercer y último momento de este conversatorio con nuestro querido César Hidalgo. Listo, estamos. A ver, que ustedes por acá, alguna pregunta, alguna inquietud. Háganme una que sea fácil para no sé, no me la compliquen mucho. Bueno, mientras alguien se atreve, pues simplemente un par de caricaturas ahí para ilustrar lo que a veces pasa con lo que les decía ahorita de las carreteras, que a veces se construye una carretera, pero al otro día ya tenemos al lado una escuela o cualquier cosa. Simplemente, que parezca una exageración, eso pasa, ¿cierto? Pero no pasa en las grandes obras. Por ejemplo, es fácil que pues que eso es de las cosas admirables, que al hacer un túnel arrancando desde 2 extremos, ubicados a 8 kilómetros cada uno, se logren encontrar con milímetros de diferencia, así que no se noten.
pero sin embargo hay otras tareas que parecieran más simples, en las cuales nunca somos capaces de coincidir. Es decir, lograr que las vías urbanas no se interrumpan cuando hacen... entonces no es sino que pavimenten una vía y qué pasa a los 8 días, llega EPM a poner una tubería, o como se llame la empresa de servicios públicos del lugar. Y lo otro es que, así como se ve en la derecha, pues hay mucha gente pensando, analizando, mandando y muy poquitos haciendo la tarea. Entonces muchos supervisores, muchos gerentes y poco obrero en el trabajo. Entonces es como una realidad a veces de lo que pasa en el medio. Afortunadamente pues hay cositas que han ido mejorando, pero realmente teníamos un atraso tan grande que inclusive en los medios técnicos hay escasez, es decir, eso también es bueno para uno, pero a veces, pero realmente se nota que hay escasez de cerebro, de personal entrenado para ayudar a resolver los problemas. Claro, digamos, estamos hablando de la máxima cualificación. Obreros, digamos que hay, pero gente cualificada, digámoslo, del nivel de César, de la formación de César, no son tantos. Es decir, ese nivel de cualificación a nivel de doctorado y tal, son bastante menos. Entre otras cosas, porque lo que estudió César y nos ha contado acá supone un esfuerzo académico grande. César lo cuenta así, pero hay que echar mucha matemática, hay que formarse muy exigentemente. O sea, realmente hay un ejemplo de vida y de esfuerzo académico, de rigurosidad tremendo para llegar a ese nivel al que está César. Eso hay que decirlo también. Es decir, esos grados de complejidad, hay mucho estudio y mucha disciplina. Y yo es lo que te quería preguntar, pero antes de esto quiero contar esto. A ver si vos tenés conocimiento de eso, César, lo has escuchado. En 1990 se volvió chiste, se volvió un comentario, pero fue cierto. Andrés Pastrana inauguró un puente en Bogotá y luego se dieron cuenta que estaba al revés. Fue un poco lo que quedó en la memoria de la gente, digamos, a esos grados de ineficacia. Creo que no fue tanto que quedara al revés, pero realmente tenía unos problemas estructurales. Hay unos accidentes, ahí murió el papá de la periodista Darcy Quinn. Sí. Hubo varios accidentes porque es un puente que cuando fueron a inaugurarlo, claro, y un alcalde finalmente, bueno, y más Andrés Pastrana, que entonces sabía poco, después fue presidente y sabía mucho menos, pues no tenía la capacidad para entender que lo que está inaugurando estaba mal hecho. Sí. Al final, supongo que para establecer, tú ahorita decías que ciertas obras como que tienen la mano a firmar eso porque son cosas muy complejas. Los alcaldes, los políticos en general que van y ponen la placa, placas muy grandes. Recordamos la placa gigantesca que puso Iván Duque en el túnel de la línea, una placa que excedía los tamaños permitidos y después hubo que retirarla, etcétera. Ellos no saben de carreteras, es decir, los políticos no saben de carreteras, saben de otras cosas. Entonces, bueno, la pregunta que quería hacerte en concreto, César, chuleando ya este tema más o menos, y en vista de que nadie se anima a preguntar, yo quería preguntarte por los caminos que te llevaron hasta acá, las carreteras que te llegaron hasta acá. ¿Cuál es el rumbo que se toma? Hablarnos un poco también de esa dimensión de tu experiencia, de tu formación, de tu experiencia de vida, que es tan valiosa. Porque vos estás acá entre nosotros contándonos esto por todo lo que sabes, pero sobre todo también por todo lo que vos sos, has sido y seguirás siendo. El ser humano que sos vos. Un tipo que además nosotros queremos y admiramos mucho y que sentimos muy en la entraña, porque te fuimos viendo y eso fue una carretera trazada y ahí hay mucho concreto. Te queríamos preguntar un poco por las carreteras que te trajeron hasta acá, César, que nos hables un poco de eso, de tu formación, de tu experiencia. Bueno, antes de eso, pues complementar ahí algo de lo que estabas diciendo, y es que precisamente los tomadores de decisiones, pues quienes administran el dinero y los recursos y los destinos de mucha gente, pues a veces no se asesoran lo suficiente, sino pues ahora que se llenan la boca pues hablando de meritocracia y otras cosas, pero realmente uno a veces no lo ve tan así. Es decir, a veces muchos de los méritos que se están buscando a veces están más en que hablen otros idiomas y otras cosas, pero realmente no sabe uno si
si para las partes técnicas si eran los mejores preparados los que llegaron ahí, pero eso estaba todavía en tela de discusión. Pero sí falta mucho que los políticos y quienes llegan a los cargos de dirección sí consideren más a los técnicos, es decir, que sí consulten más a las asociaciones, que sí consulten más a las universidades, pero no como una forma de lavar en la forma en que financian las universidades, porque eso ya también se vuelve una grosería, y es que las universidades públicas, para poder tener recursos para comprar papel higiénico y otras cosas, pues tienen que hacer contratos con el Estado. Eso realmente es una cosa vergonzosa. Pero bueno, ojalá los próximos gobiernos pues estén más cercanos y aprovechen mejor lo que se ha venido formando en Colombia, que afortunadamente cada vez hay más gente con estudios más avanzados. Bueno, César, antes de que me contestes, y perdona que te pare así tan bruscamente, para que tengas la respuesta ahí y tal, es que Juan Sebastián Marín levantó la mano y aprovechemos para escucharlo a él y que haga su pregunta, y ahorita abordamos lo otro. Juan Sebastián, buenas noches, hermano. Te escuchamos atentos. Sí, buenas noches, gracias. Espero que estés muy bien. Quisiera preguntarle, por ejemplo, al ingeniero, ¿qué opinión tiene acerca de la cualificación que hay actualmente en el mercado laboral en referente a personal administrativo, ingenieros, arquitectos, técnicos también? Y, por ejemplo, ¿qué perfiles y qué desafíos deberían proyectarse a futuro para tener, por ejemplo, un país en su totalidad conectado desde la costa pacífica, la costa atlántica, los llanos, el Amazonas, y si es viable, tanto como para la parte de la asociación privada como del sector público? Sí. Gracias, Juan, y qué bien que me preguntes algo como esto. Yo creo que en Colombia lo que menos falta es talento humano. ¿Sí? Pues yo creo que aquí, inclusive, a veces pecamos por exceso de algunas áreas de formación. Entonces, simplemente, por poner una muestra pues, de lo que más conozco, solamente en Medellín, en ingeniería civil, se forman al año más o menos unos 500 o 600 ingenieros civiles. Afortunadamente, pues todos encuentran trabajo y toda la cosa. Pero a veces esa proliferación de universidades, de facultades y de otorgamiento de títulos, pues a veces hace que los salarios pues se vayan marchitando. Ya no hay realmente para muchos profesionales hoy día no es tan rentable ejercer su profesión y muchos están yendo. Yo creo que entonces yo creo que no es que en Colombia eventualmente haga falta personal en ciertas áreas, sino que los más cualificados habitualmente se terminan yendo. ¿Por qué? Porque los salarios que se están pagando en Colombia pues realmente no gratifican los esfuerzos que se hacen. Y precisamente para alguien que ha hecho una carrera universitaria que así sea en la universidad más barata del país, invierte tranquilamente 100 millones de pesos, pues salir a ganarse $1 millón al año, $1 millón mensual, $1,5 millones, pues realmente es algo que desestimula la formación. Entonces, realmente uno observa una cierta tendencia de muchos muchachos que terminan sus estudios universitarios precisamente a buscar horizontes por otro lado, porque aquí rápidamente se agota la posibilidad. Pero sin embargo, creo que en la mayoría de las áreas hay gente muy capacitada, pero sí noto también otro problema, aparte del déficit de salarios, de la remuneración para los profesionales y que se nota más a medida que va creciendo. Es decir, a medida que el profesional se va cualificando más, el delta de salario que se puede ir ganando es cada vez más ajustado. Entonces, si para entrar cuando salió de pregrado, salió a ganarse $1,5 millones, por allá a los 2 años está ganando $2,5 millones, y si hace una maestría, de pronto le sube 500.000 pesos. Entonces, realmente a veces esos esfuerzos adicionales no se compensan económicamente, que hay otras compensaciones con las que uno se consuela, pues claro, el conocimiento, el prestigio y otras cosas, pero eso normalmente no se come.
pero entonces, digamos que, resumiendo, sí hay personal. A veces lo que pasa en las empresas es que precisamente por los bajos salarios la gente sale muy rápido, o se mueve mucho de un lugar a otro. Entonces ahora están tardando mucho los profesionales en lograr una curva fuerte de aprendizaje en las empresas, porque por cualquier 100.000 pesos un profesional se va de una empresa a otra. Entonces también las empresas tendrán que hacer un esfuerzo para retener a su personal, para lograr que los profesionales en las distintas áreas puedan aprender lo que tienen que aprender y que realmente la masa crítica que se necesita pues se fortalezca. Yo llevo aquí ya un buen rato en la universidad y he vivido un poquito ese asunto de la vinculación laboral de los nuevos profesionales y del regreso aquí después de un tiempo a los posgrados, y realmente se nota un poquito a veces de decepción por la curva salarial que pueden obtener. Entonces eso también a veces se ve refleja, y bueno, y entonces, y como el gobierno y las entidades estatales son los que pagan los peores salarios, o que tienen menos posibilidades de aumentarlo, de darle crecimiento a los trabajadores, entonces también ocurre que muchas veces a los puestos públicos no quiere ir la gente de mayor capacidad, ¿cierto? La gente de más capacidad técnica y de mejores resultados. A veces, pues, como decíamos ahorita, pues uno someterse a todas esas IAs permanentemente, no todo el mundo se le mide. Entonces yo creo que ahí va en dos sentidos. Sí hay con quién, nos va muy bien cuando salimos al exterior a hacer cualquier estudio profesional y somos muy bien apreciados, porque hay un diferencial muy grande considero yo, con la formación en otros países, pero sí tenemos ese gran problema que lo que nosotros hoy día ganamos aquí como salarios, pues no sale afuera y eso no alcanza para nada. Pues a veces no alcanza aquí, mucho menos fuera. Entonces el único camino es cualificarse mucho, dedicarle mucho tiempo al estudio y a la profundización de lo que uno esté haciendo y poder prevalecer aquí como en este medio. Pero sí hay mucha gente, y las universidades se están encargando de eso. Es decir, ahora hay muchas universidades, muchas facultades, y yo creo que lo hacemos bien. Pues las universidades hacemos en general un buen trabajo con la formación. Juan Sebastián quería repreguntar, me pareció, o queda bien la respuesta. ¿Estás satisfecho con la respuesta? O sea, sí, queda bien. Ok, Juan Sebastián, gracias, hermano. Gracias. Bueno, don César, cuéntenos pues cómo se llega, por qué carretera hay que coger para llegar allá, a esa excelencia académica y a esa vida, en fin. Vea, yo creo que hay caminos que son impulsados por muchas cosas. Es decir, hay situaciones en las que uno a veces de manera hasta involuntaria se va encaminando. Cuando yo ingresé a la universidad, pues que terminé el colegio, pues la verdad no tenía grandes expectativas. Estábamos en plenos años 90 con bombas, con toque de queda, con tanta cosa que teníamos, y realmente en nuestras familias pues no eran tantas las perspectivas que teníamos. A veces se aparecen cosas. Yo recuerdo que cuando fui a la Universidad Nacional a ver qué había por allá, pues realmente no fue algo que yo estuviera planeando desde hacía mucho tiempo, que yo tengo que ser ingeniero civil o alguna cosa, no. Yo fui por accidente, nos invitaron en la universidad, pues estábamos en el colegio, en el CASA ahí en Castilla, nos invitaron a ir a la universidad y fuimos pues ahí sin mucho afán, y me gustó la cosa, me presenté y logré pasar, pues de esas cosas que uno tampoco esperaba, porque realmente yo creo que teníamos en ese momento ahí en el barrio y en el colegio, pues teníamos la percepción como que nosotros con la falta de profesores que teníamos y otras cosas, como que no había mucha expectativa de entrar a una universidad y todo esto, pero la vida da sorpresas. Pues también me fue bien, no me acuerdo qué puntaje saqué, el hecho es que logré pasar. Eso fue una sorpresa ahí para mí y para mi familia más,
cuando hicieron la vaca en fin de año, y es que para la matrícula, y resulta que la matrícula eran 400 pesos, pero... Logró plática. Pues no, pues afortunadamente, pero realmente fue esa parte fue algo más bien inesperado, que no tenía unos planes hacia largo plazo, que como a veces dicen los muchachos cuando van a hacer una entrevista, que de que estaban chiquitos querían ser ingenieros civiles, que eso es lo que les apasiona. No, eso simplemente tenía alguna capacidad para las matemáticas, me gustaba estudiar de manera independiente, y creo que esa es mi fortaleza, sí, realmente ha sido mi fortaleza, y es que logro hacer cosas de manera autónoma, me propongo cosas, y creo que con eso es como un rasgo. Finalmente, después de muchos tropiezos, porque aunque logré pasar fácil a la universidad, realmente cuando entré a la universidad fue que se empezaron a percibir los déficits que habían quedado de la falta de docentes en ciertas áreas, de no haber estudiado matemática como se debe, de no haber estudiado física como se debía, y otras áreas que realmente uno ve que son indispensables para poder tener un buen desempeño en la universidad. Entonces, gracias a la providencia, pues también se encuentra uno con amigos que lo apoyan, que nos apoyan, en el caso de Pedro y Javier de la comunidad, pues que en su momento, después de que se nos quebró la panadería, que tocó cerrar, pues me dieron una mano y me logré. La panadería se hizo harina. Es algo así, más bien se quemó, se volvió humo, se tiznó. Pero bueno, finalmente, gracias a todo el apoyo de los padres, de mi familia, obviamente, mis hermanos, pues una familia muy numerosa, pues logré terminar la carrera, y también de esas cosas providenciales en pleno 98, ¿qué pasaba en el 98? No podíamos casi salir de Medellín, no podían ir a trabajar porque los secuestraban ahí en Don Diego, secuestro relámpago, entonces nadie quería trabajar. Conseguí trabajo en la Universidad Nacional también por las cosas que hacía ahí a los profesores les gustó mi trabajo, y uno de ellos me llamó a trabajar con ellos. Ahí estuve 2 años, y finalmente también por estar en la universidad pues llegó publicidad de cursos que se podían hacer por el exterior, en este caso en Brasil. Por tentar la suerte mandé mis papeles y me dijeron que sí. Ahora ya venía el problema, bueno, ¿ahora con qué? Entonces, de nuevo, entonces, préstamo del ICETEX, préstamo de Comeva, de cuánta cosa apareció, y yo me fui, pues la verdad no había mucho que perder, pues había más que ganar, no había muchas perspectivas en el 99, no había mucho que esperar de la ingeniería aquí en Colombia. Yo fui un privilegiado que logré tener trabajo esos 2 años, mis compañeros no tanto. Y ya en Brasil, pues ya fue otro mundo, pues allí ya tenía que estar dedicado tiempo completo al estudio, allí no me permitían trabajar, entonces me tocó ser estudiante, y creo que allí logré progresar un poco más en mi capacidad de resolver problemas, de aprender otras cosas. Tuve muy buen recibimiento allá, me fue supremamente bien en la parte académica, y creo que también en lo personal, los grandes amigos se hicieron allá, eso le forma a uno mucho el carácter, pues poder vivir en otro lugar, entender mejor a las personas, yo creo que ahí eso todo le sirve a uno mucho. Y al regreso, pues de nuevo, tampoco es que estuviéramos en las mejores condiciones económicas, pero ya había otra perspectiva, y me logré vincular laboralmente en una empresa primero y luego en la Universidad de Medellín, que posteriormente, después de algún buen tiempo, también me ayudaron con la financiación para el doctorado. Pues ese sí lo hice en unas mejores condiciones, pero igual el sacrificio, pues, y la dedicación que hay que tener, la incertidumbre que se genera, porque cuando uno ya está laborando y decide parar para estudiar o hacer algo que tiene cierta incertidumbre, no es fácil. Máxime que ya tenía 2 niños pequeños, ya casados, entonces el asunto se ponía un poco más, la decisión era más difícil, pero era necesaria. Es decir, que si quería continuar en la vida académica,
después del año 2009 ya no era posible. Si no optaba por ser doctor, pues me tocaba básicamente era buscar otros horizontes, porque ya no podía ascender más en el camino aquí en la universidad. Entonces, todo va teniendo unos límites, lo van impulsando, pero creo que es también, yo creo que es entender esas señales, y no tenerle miedo, pues quienes de pronto están pensando en hacer algún estudio de posgrado, que han pensado en estudiar fuera del país, háganle. Pues eso, de alguna parte saldrán los recursos. Normalmente ahí se pierden oportunidades, becas y otras cosas porque a veces somos muy temerosos en Colombia para irnos y hacer cosas importantes. Yo creo que y ya la vida en la universidad, pues también lo mismo, pues tratando de ser muy participativo en actividades, no solamente en la parte académica, de dar las clases, que a veces no son a veces son un poco ingratas, pero realmente lo más gratificante de este camino es ver graduarse muchachos que han hecho trabajo con uno. Hoy precisamente estábamos en la sustentación de la maestría de una chica, y pues a la que le dirigí la tesis, y muy gratificante ese proceso. Entonces yo creo que hay pero todo es debido básicamente al apoyo que le dan a uno, a veces sin saber, en las casas. Por lo menos que si no le pueden dar a uno mucho apoyo económico, por lo menos que no lo acosen, que no le pidan muy rápido a uno la cuota de mantenimiento. Yo creo que eso ya es un gran apoyo para que uno pueda pensar y organizar las ideas. César, muy bien, muchas gracias. Pedroski, te cedo la palabra después de escuchar este maravilloso relato de César. Vamos a cerrar esto y nos toca la canción, si quieres, al final, la que nos tenía José Alejandro. Ya se nos pasó el tiempo. Sí, señor. Al principio les dije que era con gran orgullo y alegría. Y estoy de acuerdo con lo que dijo ahorita César, que lo más gratificante es ver los muchachos que se gradúan. Es lo más gratificante ver a estos muchachos allí, verte allí, César, Alejandro. Ahora, estábamos en esto de fe y cultura. Yo creo que la fe nos impulsa a ampliar la mirada, a extender la tienda, a perseguir la utopía, la fe. Y nuestra cultura colombiana, lo que nos presentan nuestros líderes políticos, etcétera, que es una mirada miope, donde todo nos va llegando tarde. Hay un inmediatismo. Creo que falta realmente una política de Estado y no política de gobierno, no política partidista. Eso es lo que nos paraliza y lo que nos pone en manos de politiqueros y de avivatos. Pero la esperanza sigue viva, ¿no es cierto? Entonces, que sigamos luchando, que sigamos como el Diógenes, que sigamos buscando, que poco a poco se va gestando algo. No todo tiene que llegar necesariamente tarde. Entonces, muchas gracias, César. Gracias, José Alejandro. Si quieren ahora podemos quedarnos aquí en alguna cosita. Pero hemos también terminado este nuevo episodio de Fe y Cultura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes, y siempre les pido excusas por lo distante que me mantengo, pero a veces me enredo. Me enredo. Muy bien. Igual siempre te sentimos cerca. Onover, levantó la mano. Onover, adelante, hermano. Es importante hay que usar. Escuchamos mal, Onover, te estamos escuchando lejos. A ver, corrige la cosa para que te podamos escuchar. Sí, es importante el tema que
tiempo, César, porque cuando él se graduó, era una complicada para estudiar ingenierías. Mira, la diferencia que había entre la profesión que daba el gobierno frente a lo que se No, era no se escucha bien. Estamos entendiendo. ¿Quieres quítate los audífonos y tal vez sea mejor? Puede ser. Desconecta los audífonos y tal vez escuchemos mejor. Estoy segura. Ahí sí, eran los audífonos. Sí, frente a lo que se pedía en esa época por parte de las universidades y lo que se veía en el colegio, había una diferencia enorme. Yo viví esa parte porque cuando yo terminé mi bachillerato, que es en ciencias humanas, se estaba manejando algo muy distinto. Yo empecé a ver la última semana de clases del colegio lo que me pidieron en la universidad en el examen de admisión. O sea, no conté con las herramientas académicas idóneas para llegar a eso. Me presenté en ingeniería electrónica y para ingeniería eléctrica me estrellé contra un muro en esa parte, en lo que me referencia a física, a química, carecía de muchos elementos. La parte de español siempre me he manejado muy bien desde pequeño. Y por cuestiones laborales nunca me pude dedicar a estudiar. Cuando salí del colegio también resulté trabajando por accidente con un tío. Y por coincidencia me quedé trabajando porque lo que me pedían para estudiar era bastante complicado. Era de tiempo completo y lo económico no me daba. Y empíricamente con cursos cortos y todo me he dedicado más que todo a la parte en comunicación, que es lo que ahorita estoy manejando, de lo cual ya llevo cerca de 40 años. Para eso sí me ha faltado ya el título, pero en esa parte sí me desempeño. Y admiro mucho lo que hizo César, que fue estrellarse contra el mundo, pero lo logró. Y a eso sé que abonarle todo lo que ha hecho. Y mil felicitaciones. Gracias, Robert. Gracias. Bueno, Pedroski, si tú quieres, ahorita nos puedes compartir el bambuco que había por ahí para no alargar mucho más la cosa y no usar ni de César ni de los demás. El bambuco, la cancioncilla que había ahí que se llama Camino. Sí, porque tengo un viaje de 1 hora. César tiene un viaje ahorita, así que despidámonos. Tú compartes Estoy en Belén y voy para la estrella. Para la estrella de Belén. Bueno, César, muchas gracias. Claro. No, Pedroski, no, pero escúchame, compártelo tú ahorita por el WhatsApp para que la gente lo escuche. Bueno, César tiene que irse, sí. Chao. Gracias. Luego. Gracias. Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Chao. Un abrazo para Gracias. todos. Saludos a la familia. Chao. Sí, listo. A seguir Chao. por el camino. Chao. Gracias.